22 de octubre del año 2000, ETA asesinó en Vitoria con una bomba lapa en los bajos de su vehículo a Máximo Casado. Era funcionario de prisiones en la cárcel de Nanclares de la Oca. A la señora la he visto cuando la han avisado, que estaba conmigo además, y la han avisado y era su marido. Te encuentres impotente, esto sí que tiene por de nariz. Esto es la monda, esto es la monda. Ay, Dios mío, ¿qué soluciones le damos a esto? Muchos de los compañeros de Máximo trabajan ahora en la cárcel provincial de Álava, la que conocemos como la prisión de Zaballa. A su entrada, un monolito, en recuerdo a Máximo Casado, que dio su vida por la libertad. Benito Aguirre, el director de Zaballa, era uno de sus compañeros. Bueno, pues si tuviéramos que buscar una palabra que pudiera definir a Máximo, yo escogería una persona comprometida. Era un funcionario de prisiones, lo que pasa que era fácil para ellos. ¿Por qué era fácil? Pues porque era una persona visible. Vivía en Vitoria. Vitoria es una ciudad pequeñita y pues en aquella época pues trabajadores penitenciarios que viviéramos en Vitoria pues se podían contar con ellos de una mano. Él hacía una vida absolutamente normal y no se escondía para nada, nunca. El Máximo y yo compartíamos muchas cosas, éramos bastante parecidos. Y además de eso teníamos una situación social y familiar parecida también, pues éramos personas que habíamos venido al País Vasco a trabajar, nos estábamos intentando integrar en el País Vasco y lo habíamos conseguido. Teníamos una vida social pues bastante escasa, ¿vale? Nos dedicábamos más que nada a la familia. Él tenía pasión por su mujer y su hija. Y la escasa vida social, Benito, tenía que ver con vuestra profesión. Se suele hablar mucho de guardias civiles, de policías. Los funcionarios de prisiones en Euskadi en aquella época también estabais en la diana de ETA. Mira, Eva, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que nosotros no estábamos preparados para eso. Nosotros éramos unos trabajadores que habíamos accedido a realizar un trabajo muy comprometido, muy complicado, pero siempre sabíamos que todo eso se refería a lo que es el trabajo dentro de los muros del centro penitenciario. Después, en el año 92, pues resulta que alguien nos dijo que, no sé por qué motivo, éramos objetivo militar de una organización terrorista que además operaba con especial intensidad aquí en el País Vasco. Y te repito, pues eso cambió mucho, muchísimo, porque condicionaba nuestra vida, bueno, pues la de nuestras familias. Máximo era una persona que siempre decía, él sabía que estaba marcado, y él decía que a él no le importaba eso, que él no iba a cambiar su forma de vivir, ni su forma de pensar, ni su forma de relacionarse, que él no se iba a sentir jamás ni coaccionado, ni mucho menos chantajeado. Fíjate, estaba pensando, Benito, en que muchos de las personas que estabais en la diana de ETA habéis sido muy generosos con los terroristas que querían dar pasos. Nanclares es conocida por todo el mundo porque ha sido la cárcel en la que se han dado los pasos hacia la reinserción de aquellos que querían dejar la banda. Ese momento de ser generoso con quien iba a por vosotros, ¿cómo se afrontó? Yo no utilizaría la palabra generosidad. No se trata de ser generosos. Yo utilizaría otro término, fíjate. Dignidad. Yo a veces pensaba, ¿no? Te comentaba antes que nosotros para eso no estábamos preparados y de repente nos dijeron que éramos objetivo militar de ETA. Y lo que es el profesional penitenciario en su conjunto, pues yo creo que reaccionó de una forma digna. El día que mataron a Máximo, pues ese día era un día en el que el centro penitenciario tenía que seguir funcionando. Y es cierto que había internos de la organización terrorista esta que estaban cumpliendo allí. Y bueno, pues esos días, como no podía ser de otra manera, las celdas se abrieron. La única diferencia que hubo es que había una persona que tenía que estar en ese momento haciendo esa actividad y no estaba. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando se abrieron las celdas, la mirada se mantuvo. Por parte de los profesionales penitenciarios, los que bajaron la mirada fueron otros. ¿De acuerdo? Las preguntas son si era el jefe del comando Toto y ordenó el asesinato de Máximo Casado. El asesinato de Casado es el primer caso no resuelto que llega a juicio gracias a los papeles de Francia y a la tenacidad del Grupo de Información de la Guardia Civil en Álava. Javier Gascón es su capitán. ¿Qué tal? ¿Se está encontrando usted con que todo el mundo está en su misma sintonía? Me refiero a que muchas veces aquí ha habido víctimas que han lamentado que muchos no quieren hurgar en el pasado, no quieren reabrir heridas. ¿Ustedes se están encontrando con esta situación? Bueno, sí, yo creo que todo el mundo percibe que el ambiente político, el ambiente
social, no diría yo en la audiencia, pero en algunos ámbitos podría ocurrir también, pues no es el mismo que cuando se estaba atentando, ¿no? Ya la gente, hay mucha gente, muchos actores sociales y políticos que están pensando pues en pasar página, en olvidar todo esto, en ver cómo lo cerramos de la mejor manera, que es lógico y es legítimo, pero nuestra obligación es seguir investigando todas aquellas causas que están ahí pendientes y que no están prescritas. Para cerrar esta ventana de la memoria siempre pedimos que alguien nos eche una mano y haga una reflexión en voz alta. Hoy es Manu Montero, historiador y ex rector de la UPV. Es necesario el recuerdo. Es necesario recordar qué sucedió en el País Vasco durante los años del terror, durante aquellas décadas negras. Resulta imprescindible la memoria, pues una democracia no se puede construir sobre el olvido o sobre una especie de neutralidad. Hay que recordar que hubo quienes decidieron asesinar, que hubo quienes buscaron extorsionar a la sociedad vasca y que tales procedimientos significaron un brutal retroceso ético. Conviene recordar que durante décadas la convivencia estuvo amenazada, que desde ningún punto de vista pueden validarse actuaciones de este tipo. La construcción de la democracia exige la condena de las barbaridades que amenazaron a la convivencia en el País Vasco. Una condena también a posteriori. Exige, primero, que las conozcamos. Por eso es necesario el relato, no una suma de relatos contrapuestos, sino un relato que parta de los valores universales que asociamos a la convivencia y a la democracia. Tenemos que saber. Las siguientes generaciones tienen que saber qué sucedió, no por una obsesión historicista, sino porque las sociedades democráticas se construyen a partir de la memoria colectiva. ¿Qué sucedió? ¿Qué teníamos que haber hecho para haberlo evitado? Debemos explicar las razones por las que fue perjudicial mirar hacia otro lado, aquella actitud que tanto daño nos hizo. Debemos asentar la solidaridad con las víctimas, con los vascos que fueron perseguidos. La memoria democrática sobre el medio siglo en el que el terrorismo azotó al País Vasco constituye la principal garantía de que nunca más vuelvan a producirse entre nosotros hechos de ese tipo. Permite también recordar la forma en que con enormes dificultades la sociedad vasca se posicionó contra ETA y la manera en que consiguió derrotar al terror.